Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Well, thank you very much. I'm very pleased to be here Muchas gracias, un placer estar aquí, in this wonderful room. en esta habitación tan bonita. It feels like full of very valuable tradition. Parece que está llena de una tradición muy valiosa. And of course, I will also represent a tradition. Yo también represento la tradición And it's kind of hard maybe to really articulate what that tradition is. es más bien difícil expresar exactamente a qué tradición me refiero. One very important part of it Una parte muy importante de esta tradición is silence. es el silencio. So I would like to ask you to sit with me for some 3 minutes or so in silence. Así que os voy a pedir que os sentéis durante unos 3 minutos en completo silencio. ¿No se oye? Así sí. Bueno, esta tradición, una de las cosas que tiene es el silencio, y entonces les voy a pedir que estén en silencio con nosotros 3 minutos. Some 2,500 years ago, Hace 2500 años, Buddha Shakyamuni sat just like this. el Buda Shakyamuni se sentaba exactamente en esta posición. He sat for a very long time, and suddenly
attained what we call realization. Se sentó durante mucho tiempo y de pronto un día llegó a la realización. He had a very profound insight in our human condition. Tuvo una visión muy profunda en lo que atañe a la condición humana. He had finally attained peace of mind that he was looking for. Por fin había conseguido la paz mental que estaba buscando. And he was beyond himself out of joy. Y estaba que no cabía en sí de gozo. It's interesting because, in fact, not much changed in his physical situation. Eso es muy interesante porque en realidad no hubo mucho cambio en su situación, en su condición física. He was still sitting there. Todavía, o sea, después de todo ese tiempo seguía ahí sentado. It's not that he suddenly heard he inherited $1 million. No es que de pronto heredase 1 millón de euros. He was just sitting there and suddenly his whole mindset had changed. Simplemente con sentarse ahí, toda su estructura mental había cambiado. Usually we say that he left samsara, the realm of suffering, Habitualmente decimos que había abandonado el samsara, es la esfera del sufrimiento, and he entered the world of nirvana, the world of happiness. y entró en el mundo del nirvana, en el mundo de la felicidad. But he realized that samsara and nirvana are not any particular place. Y se dio cuenta que ni el samsara ni el nirvana se encuentran en un lugar en particular. You can be in the same situation Puedes estar en la misma situación and be in samsara, y estar en samsara, and you be in the very same situation y en exactamente la misma situación and you be in nirvana. y estás en nirvana. It apparently just depends on our mindset. Aparentemente solo depende de de cómo esté nuestra mente en ese momento. And the Buddha, happy as he was, he explained how wonderful. Y el Buda estaba tan feliz que lo único que pudo explicar es ¡qué maravilla! I finally attained peace of mind and joy and happiness. Por fin tengo paz mental y gozo y felicidad. And even very interesting, it's not only that I realize that, Y lo más interesante es que no solamente yo me doy cuenta de esto, but I realize that everybody can realize that. y entonces me doy cuenta que todo el mundo puede llegar a esta realización. That all sentient beings in the world Todos los seres sintientes del mundo can realize the same thing. pueden llegar a esta realización. That they all can have direct access Todo el mundo puede tener acceso directo to the Buddha's wisdom and compassion, a la sabiduría y la compasión del Buda and share in the same joy that I experience now. y compartir este mismo gozo que yo ahora mismo experimento. Now, this is a very important and also still revolutionary statement of the Buddha. Este es una cosa muy importante que dijo el Buda, es una cosa revolucionaria a la que llegó, a la conclusión que llegó. Because again, he says that all of us Porque lo que dijo es que todos nosotros are very wise somos sabios, and very compassionate tenemos compasión to begin with. por nuestra propia naturaleza. But for some reason, we don't really realize that. Pero no sabemos por qué razón no nos damos cuenta de eso. We think that our happiness and joy and peace of mind depends on outward circumstances. Pensamos que nuestra felicidad, nuestro placer, nuestro gozo dependen de las circunstancias externas. That's why the statement of the Buddha is still so revolutionary. Eso es por lo que esta afirmación del Buda es tan revolucionaria. Because particularly in our culture, Particularmente en nuestra cultura, we really believe most often que creemos, la mayoría de las veces, that joy and happiness and satisfaction que la felicidad, el gozo, la satisfacción are dependent on outward conditions. dependen de las condiciones externas. That if I only have the right job, Solamente si tengo el trabajo adecuado, or a good health, una buena salud, or a good salary, un buen sueldo or the right partner, o la pareja ideal, or maybe when we finally have the right government, o finalmente cuando tengamos ya el gobierno que tenemos que tener, if everybody has work, si todo el mundo tiene trabajo, if everybody has mobile phones, si todo el mundo tiene teléfonos móviles, if there is finally peace on earth, si finalmente hay paz en la tierra, then we can be happy. entonces ese es el momento en el que podemos ser felices.
And it's very interesting. I think our culture has gone very far in manipulating outward circumstances. Es interesante porque nuestra cultura parece que ha manipulado de una forma excepcional nuestras circunstancias. Things are continuously made a little easier. Las cosas, todo el rato, cada vez que parece que son más fáciles cada vez, Things go faster. las cosas van más rápido, Things are more efficient. más eficiente. But is anybody happier? Pero ¿alguien es más feliz con todo esto? Of course, everybody wants to be happy. Todo el mundo quiere ser feliz. But we're not doing so well as humankind, I think. Pero no nos va tan bien como raza humana, ¿verdad? See, humans are on this planet now for what? ¿Los humanos cuánto tiempo llevan en este planeta? 100,000 years, ¿100.000 años? let's say. Digamos, 100.000 años. I mean, by now we should have learned what it actually is that makes us happy. Pues a estas alturas deberíamos saber ya qué es lo que nos hace felices. We had time enough to practice. Hemos tenido muchísimo tiempo para practicar. Everybody wants to be happy. Todo el mundo quiere ser feliz. But even after all those years of practice, Pero incluso después de todos estos años de práctica, we don't seem to make that much progress. no parece que estemos progresando mucho. I mean, we make progress in many ways, Bueno, progresamos en algunos aspectos, but human happiness, I'm not sure. pero de la felicidad humana no estoy tan seguro. And that is what the Buddha says, at least, because we have it all wrong. Y por lo menos el Buda dice que es que lo tenemos todo equivocado. We have it all upside down. Lo tenemos todo al revés. We think that by manipulating and controlling outward circumstances, Creemos que al manipular y controlar las circunstancias exteriores I can secure my happiness. puedo asegurar mi felicidad. And it's just not true. Y esto no es verdad. I mean, it's amazing to see sometimes people Es increíble ver a veces como la gente, who don't seem to have much, que parece que no tiene mucho, sometimes people in very difficult situations, a veces la gente en situaciones muy difíciles, sometimes are happier than people who are rich and have everything they need. a veces son mucho más felices que la gente que los ricos y que la gente que tiene todo lo que necesitan. I mean, it's kind of strange, even having everything you want Es extraño que aunque tengas todo lo que quieras, doesn't necessarily always make you happier. no necesariamente te hace feliz. And that's why the Buddha Y eso es por lo que el Buda says that samsara, dice que el samsara, the world of suffering, and nirvana, the world of liberation and happiness, el samsara, el mundo del sufrimiento, y el nirvana, el mundo de la felicidad, are not particular locations. no están en ningún sitio en particular. They don't exist outside of ourselves. No existen fuera de nosotros. In whatever situation we are in, En cualquier situación que nos encontremos, however difficult, da igual lo difícil que sea, however comfortable we are, da igual lo cómodo que estemos, it all depends on our own mindset. todo depende de nuestro estado mental. For example, we often go to the Prado here and we're in Madrid. Por ejemplo, cuando vamos al Museo del Prado, aquí en Madrid, And imagine two people look at the masterpiece, dos personas diferentes están mirando la misma obra maestra. and one person starts to cry because finds it so beautiful, Y una persona empieza a llorar, uno de los dos que están observando empieza a llorar porque encuentra el cuadro absolutamente maravilloso. maybe the person next to it finds it boring, Y justo el que está al lado suyo le parece un aburrimiento. can't quite see the quality of that painting. Pues no le llega a la calidad de ese cuadro. And this is just painting. Y ese es el mismo cuadro. Apparently, there is very different ways to look at painting. Hay muchas maneras diferentes de mirar el mismo cuadro. And I've learned that you can really work on appreciating paintings. Y yo he aprendido que puedes aprender a apreciar las pinturas, los cuadros. Same here. Pues lo mismo con lo que estamos hablando aquí. See, reality is just reality. La realidad es la realidad. It's just what is right now. Es lo que es ahora mismo. We're all in the same reality, you could say. Todos estamos en la misma realidad. Podríamos decir que estamos todos. But apparently, Pero aparentemente we all experience it in a different way. todos lo experimentamos de una forma diferente. Some of us appreciate this life, Algunos apreciamos la vida and some of us don't. y algunos no. What does that depend on then? ¿Y entonces eso de qué depende? What is it really that makes us unhappy? ¿Qué es lo que nos hace infelices? Do we actually know what makes us happy? ¿Realmente sabemos lo que nos hace feliz?
I remember that when I was young, I thought being happy means to just do whatever you like to do. Cuando era joven, yo pensaba que ser feliz era hacer lo que te daba la gana. And I became an expert in following my preferences. Y entonces me hice un experto en seguir solamente lo que quería, mis preferencias, lo que yo... Strangely enough, it doesn't make me really happy. Pues qué raro que no me hizo nada feliz aquello. I felt there was more. Yo sentía que había más. And also, even if I felt happy, E incluso si estaba feliz, I saw a lot of people who were not happy. veía mucha gente que no lo estaba. Is there anything I can do about that? ¿Hay algo que pueda hacer por eso? I mean, when you turn on TV, Cuando, por ejemplo, enciendes la tele, or when you talk to your family, hablas con la familia, or you look at yourself, o te miras a ti mismo. I mean, I must admit, it's very difficult to believe the Buddha, Es muy difícil creer las palabras de Buda, that we're all generously endowed que todos estamos investidos de generosidad, with the same wisdom and compassion as the Buddha himself. con la misma sabiduría y la misma compasión que el mismísimo Buda. We have massive evidence against that. Tenemos, un montón de evidencia contra eso. So what to do? Entonces, ¿qué hacemos? Well, according to the Buddha, we have to look at ourselves. Bueno, de acuerdo al Buda, nos tenemos que mirar a nosotros mismos. We have to look at how our mind works. Tenemos que mirar cómo funciona nuestra mente. Because apparently how I experience this world, Porque aparentemente la manera en que yo experimento el mundo, whether I experience this world as samsara, si lo experimento como samsara or experience this world as nirvana, o experimento el mundo como nirvana, if that really depends on my mindset, solamente depende de mi momento mental. what is my mindset? ¿Qué es entonces esto? What is my estructura? mind anyway? Pero ¿qué es, de todas maneras, qué es mi mente? See, usually we just look out. Habitualmente tendemos a mirar hacia afuera. We try to improve situations, Tratamos de mejorar la situación, we try to improve others, tratamos de mejorar a los demás, maybe you try to improve yourself, quizás intentamos mejorarnos a nosotros mismos. but according to the Buddha, we have to check the mind. Pero según el Buda, tenemos que ajustar nuestra mente. And then in the Zen tradition, we believe, Say it again, sorry. the Zen tradition, En la tradición Zen creemos we believe that meditation is the most direct path into the workings of your own mind. Entonces, en la tradición Zen creemos que la meditación es el camino más rápido para los mecanismos de tu mente. Because whatever we do, Cualquier cosa que hagamos or whatever we say, o lo que digamos is informed by the mind. está formado por la mente. Now, of course, we don't often notice. Habitualmente no nos damos cuenta. Things happen and I just react. Las cosas pasan, yo reacciono, Somebody yells at me and I yell back. alguien me grita, yo le devuelvo el grito, Somebody laughs and I start laughing too. alguien se pone a reír y yo también me pongo a reír. We don't realize that as we are responding, No nos damos cuenta que en el momento que estamos respondiendo it's an impulse from the mind that I respond to. es el impulso de nuestra mente el que está respondiendo. And that's why same situation, Y eso es por lo que la misma situación, very same situation, exactamente la misma is something situación, that different people respond differently to. es una cosa a la cual la gente diferente responde de manera diferente. Now, how can we study the mind? Entonces, ¿cómo podemos estudiar la mente? Sometimes we may look in, A veces podemos mirar hacia adentro, hacia nuestro interior. Imagine you say something to somebody and it feels totally wrong, Por ejemplo, imagínate que le estás diciendo a alguien algo y te sientes fatal por decir eso. and you regret what you said, Y bueno, pues sientes haber dicho eso. and you may wonder, why did I say that? Y te preguntas, pero ¿yo por qué he dicho I eso? didn't want to say Yo no that, quería decir eso, but still I said it. pero lo he dicho. Do I see the impulse of the mind that made me say what I just said? Lo que estoy viendo aquí es el impulso de mi mente que me hace decir cualquier cosa, lo primero que se me ocurre. See, if we really look into the mind, Si realmente miramos en nuestra mente, we start to see that most of us, empezamos a ver que la mayoría de nosotros, most of the time, la mayor parte del tiempo, are not very free in responding to situations. no somos muy libres cuando respondemos a las situaciones. We kind of react
Solemos reaccionar, but we don't allow our mind to have much freedom. pero no dejamos que nuestra mente tenga mucha libertad. In fact, the first time you may look into your mind, De hecho, la primera vez que miras dentro de tu mente, you will see it's a whirlwind of thoughts and ideas te darás cuenta que es un remolino de ideas, de pensamientos that you cannot really control in any way. que realmente no puedes controlar de ninguna manera. In fact, most of us are kind of victim of our own mind. De hecho, muchos de nosotros somos las víctimas We de have nuestra not propia much of a mente. say. No tenemos mucha decisión. We follow all kind of habitual patterns, Seguimos una serie de patrones habituales, all kind of addictions, you could say. todo tipo de adicciones. Doesn't make us very free. No nos hace muy libres. In meditation of Zen, we turn our own light inward. En la meditación zen envolvemos la luz, nuestra propia luz hacia adentro. We say we illuminate our own mind. Nosotros decimos iluminar nuestra propia mente. And we start to see how I actually perceive the world. Y empezamos a ver cómo realmente estoy percibiendo al mundo. And I can actually then start to question whether that's the right way to see the world. Y ahí es donde puedo empezar a cuestionarme si realmente estoy viendo el mundo de manera adecuada. Maybe I just have it wrong. Quizás mi percepción sea equivocada. Maybe I think that I know what I see, Quizás pienso que sí, que sé lo que veo, but maybe what I see is just dictated by my habitual patterns of the mind. pero quién sabe si lo que estoy viendo realmente está dictado por los patrones habituales de mi mente. And I only see my projections, Solo veo mis propias proyecciones, and I see my preferences, estoy viendo mis preferencias, and I see my ideas, I see my hopes and expectations, veo mis ideas, mis esperanzas, but I may not actually see what is happening. pero realmente no estoy viendo lo que realmente pasa. See, according to the Buddha, this whole world is one jewel. Según el Buda, todo este mundo es una gran joya. It's something to totally appreciate, Es una cosa que debemos apreciar absolutamente, but maybe in a different way than we usually appreciate. pero quizá de una manera diferente que como habitualmente la apreciamos. The teacher of my teacher, Majumi Roshi, El maestro de mi maestro, Matsumi Roshi, he is the author of a book called Appreciate Your Life. es el autor de un libro que se llama Aprecia tu propia vida. See, how do we appreciate our life? ¿De qué manera nosotros apreciamos nuestra propia vida? How do we appreciate Velasquez? The what, sorry? Velasquez? ¿De qué manera apreciamos a Velázquez? Some people do, Hay gente que sí, some others may not. hay gente que no. Many people may not really see the quality of Velasquez. Hay mucha gente que no y es incapaz de ver la calidad que tiene Velázquez. Many people may not really see the quality of this life. Hay mucha gente que no puede ver la calidad de esta vida. What this life really is, because we have all kind of ideas about this life. Lo que realmente es la vida, porque es que como tenemos tantas ideas fijas sobre ella, Now, in order to really see that, bueno, para que podamos ver realmente la calidad de la vida, we have to study the mind. tenemos que estudiar la mente. And the more your own mind lights up, Y cuanto más se ilumina tu mente, very strange, es extraño, the more the world lights up too. es cuanto más el mundo también se ilumina. The clarity you can find in your own mind La claridad que puedes encontrar en tu propia mente reflects back on others. se refleja sobre los otros. Even without knowing it, Incluso sin darnos cuenta, others become very clear. los demás de pronto los vemos clarísimamente también. And you start to realize exactly the same what the Buddha realized, Y empiezas a darte cuenta exactamente de lo mismo que se dio cuenta el Buda, that all people have this wisdom. que todo el mundo tiene esta sabiduría innata. All people can share in this appreciation. Todo el mundo puede compartir esta apreciación. And how sad that so few do. Y qué triste que tan poca gente lo vea. So in Zen meditation, we train the mind. Así que en la meditación zen lo que hacemos es entrenar nuestra mente. Or you could say we untrain the mind. O podemos decirlo al contrario, que desentrenamos nuestra mente. To me, it often feels like kicking off addictions.
Para mí, yo me siento como si estuviera quitándome de las adicciones and to learn how to see the world, y aprender a ver el mundo, how to see others, a los demás, how to see situations las situaciones, in an open-minded way. de una manera con la mente abierta. Now, of course, we may think we are open-minded, Bueno, podemos a lo mejor llegar a pensar que sí, que tenemos la mente abierta, but the question is, are we really? pero la pregunta es, ¿realmente la tenemos? The more you look into your own mind, Cuanto más miras en tu propia mente, the more you start to see how often we actually block our openness. es cuando realmente te das cuenta los bloqueos que nos ponemos a nuestra propia apertura. Which is very important because then you can do something about it. Bueno, pero esto es importante porque así sí que puedes poner una solución. Now, of course, there is many disciplines that study the mind. Bueno, hay muchas disciplinas que estudian la mente. I mean, you could say psychology studies the mind. Pues se puede decir, por ejemplo, que la psicología estudia la mente. And a lot of Buddhist teaching is actually some kind of perception psychology. Y muchas de las enseñanzas budistas realmente son unas enseñanzas de psicología. But there is something in our meditation Pero hay algo en nuestra meditación that I haven't seen anywhere in any psychology. que no he visto en ningún sitio, en ninguna filosofía, en ninguna psicología. By and large, in psychology, we study the mind and we study, of course, what arises or what happens in the mind. Con la psicología estudiamos qué es lo que pasa, cómo funciona la mente. Or you could say we study the products of the mind. We study our thoughts and our ideas. O que estudiamos los productos de la mente, que son los pensamientos, las ideas. And then we need some kind of model to categorize those. Y entonces necesitamos, por ejemplo, un modelo para poner esto en una categoría. But in Zen, we study the mind itself. Pero en el Zen estudiamos la mente misma. That means the place, which is not really a place, Eso quiere decir que un lugar que realmente no es un lugar, it's actual endless space, one could say, se convierte en un espacio ilimitado, in which all perceptions take place. en la que todas las percepciones pueden tener lugar. And the only way to really go there Y la única forma de llegar allí is if you're completely silent. si estás en completo silencio. It's like diving by yourself deep in the ocean. Es como si buceases a cierta profundidad en el océano, tú solo. The ocean has all these waves, El océano tiene un montón de olas, up and down, arriba, abajo, but at the very bottom of the ocean it's very quiet. pero en el fondo del océano hay calma. There's no movement, no sound. No hay movimiento, no hay sonido. Same with the mind. Lo mismo que la mente. The mind produces all these different waves, La mente produce también olas, but if you would really turn your own light inward pero si realmente vuelves la luz hacia adentro and go to the substance of the mind itself, y vas a la misma sustancia de la mente, in a way go away from the products of your mind, de una manera que te alejas de los productos de tu mente, leave everything behind, lo dejas todo atrás and go really deep, y vas realmente, profundizas realmente, something happens. entonces ahí es cuando algo ocurre. The analogy I sometimes use, La analogía que yo habitualmente uso, imagine you have a jigsaw puzzle. Do you still have those? sí, imagínate que tienes un puzzle And all these little pieces of the jigsaw puzzle are in a cardboard box. y bueno, todas las piezas del puzzle que tenemos en la caja del puzzle, And box is not so big. la caja no es muy grande, The puzzle could be very big, of course. pero luego el puzzle sí que se extiende y es enorme. And imagine all the pieces of the puzzle. Y imagínate todas las piezas del puzzle. Of course, in the box they don't make any sense. You can rattle it, Sí, bueno, dentro de la caja pues no tiene ningún sentido, o sea, but you no. can't see the image yet. Pero todavía, claro, todavía no puedes ver lo que es la imagen que luego vas a tener. Sometimes I think that's our mind. Esto es una buena analogía para nuestra mente. All the pieces are there, Todas las piezas las tenemos dentro de la caja, but they don't quite make sense. pero no tienen ninguna relación entre ellas. We have all these thoughts, all these ideas. Tenemos pensamientos, ideas. Sometimes we're happy, sometimes we're unhappy. A veces estamos felices, a veces infelices.
Actually, we cannot make real sense. No podíamos hallar el sentido de todo esto. I just thought I was so happy, but now again, Yo creía que estaba súper contento y ahora mira cómo estoy. I felt I had attained some peace of mind, but now again. Yo creía que estaba totalmente en paz y mira, ahora ya nada de eso. Or I was in deepest misery the other day, and now I'm suddenly, for no reason, in a good mood. El otro día estaba hecho polvo y fíjate, hoy estoy fantástico. Doesn't make any sense. Y es todo esto porque no tiene ningún sentido, ¿no? I look at others, I look at the world, often it doesn't make any sense. Miro a los demás, me miro a mí y es que no The veo, pieces don't fit. no veo ningún sentido, las piezas no encajan. Of course, in the case of a jigsaw puzzle, what do? Bueno, por supuesto, en el caso de un puzzle, ¿qué es lo que hacemos? We look into the box, take all the pieces out, Miramos en la caja, sacamos todas las piezas, and put the whole puzzle on the floor, lo ponemos todo en el suelo and suddenly you see a whole picture. y de pronto ya vemos pues lo que sería la imagen completa. The same pieces that had no connection beforehand, Todas las piezas que antes parecía que no tenían ninguna conexión, now all suddenly fit, ahora de pronto encajan todas and they make a beautiful image. y te producen una imagen bonita. Now, what was necessary here? O sea, ¿qué es lo que hemos hecho entonces? ¿Qué es lo que hemos...? Well, a very important component of this little operation Un componente muy importante de esta operación is, of course, that there need to be space. es que necesitamos espacio. See, in the box there was just too little space. En la caja era un espacio constreñido. But now you take it out of the box Ahora- and you get some space and you see the whole image. Ahora lo sacas de la caja, lo extiendes en el espacio y ahora es cuando tienes la imagen. So the reason why we cannot really observe reality well O sea, que por ejemplo, lo que quiere decir que la razón por la que realmente no podemos ver la realidad is just because there is not enough space. es porque no hay suficiente espacio. The mind is not spacious enough, La mente no tiene suficiente espacio. which is very strange because our mind happens to be very spacious. Y esto es raro porque realmente nuestra mente tiene un montón de espacio. But for some peculiar reason, we reduced it to a little box. Pero no sabemos por qué extraña razón lo reducimos a una cajita minúscula. And then we try to make sense and we can't. Y intentamos que todo encaje, pero no sabemos cómo. So the first step in meditation is what we call turn your own light inward. Así que el primer paso de la meditación Illuminate the self. es iluminarse a sí mismo, volver la luz hacia sí mismo. And then if you really do that, if you really go deep into the mind, Así que si realmente haces eso, si realmente profundizas en la mente, you start to see it's endless. empiezas a ver que es ilimitado. It's beyond any comprehension. Es más allá de la comprensión. It's massive. Es gigantesco. The whole world, the whole universe fits into your mind. Y todo el mundo, el universo entero puede caber dentro de tu mente. It's beyond time, it's beyond space. Es más allá del tiempo, más allá del espacio. Now, if you even have a small realization of that, Si solo tuvieras una pequeña, te dieras cuenta un poquito de eso, you suddenly open up to a completely different perspective. de pronto te abres a una perspectiva absoluta y completamente diferente. You suddenly start to see how things do fit together, Empiezas a ver cómo las cosas sí que encajan. how this life does make sense, ¿Cuál es el sentido de la vida? that your life makes sense. Que tu vida sí tiene sentido. The most miraculous thing that I experience La cosa más milagrosa que yo experimento is that when you allow yourself that openness of mind, es que cuando realmente te permites tener esa apertura en la mente, it's not only that your life lights up, no solamente tu vida se ilumina that you see more clearly what is actually happening, y que ves realmente lo que está ocurriendo, that you see more clearly what the situation is asking for, que ves más claramente cuáles son las necesidades de cada situación. but the most rewarding, I think, is Pero lo que más satisfacción te da that you start to see what your role could be. es que empieces a ver cuál puede ser tu papel. You start to see what you could possibly do in this life. Puedes empezar a ver cuál es tu papel en esta vida, qué es lo que tienes que hacer en tu vida. See, so many people are confused about what to do in this life. Hay tanta gente confundida sobre lo que tiene que hacer con su vida. And of course, it can be a source of deep unhappiness. Y esto es una fuente de miseria y de desgracia. You can be a millionaire, but if you don't know what to do with yourself, Puedes ser millonario, pero si no sabes qué hacer contigo mismo, you're not going to be very happy. no vas a ser muy feliz. You may be very poor, but maybe you know what your role is.
Quizás al contrario seas muy pobre, pero sí sabes cuál es tu papel and you know what to do, what you have to do in this life, y si sabes lo que tienes que hacer en esta vida, you could be the happiest person in the world. puedes ser la persona más feliz del mundo. This is a very important point to see, Esto es un punto muy, muy importante because particularly nowadays, meditation is often seen as the ultimate relaxation device. porque, por ejemplo, hoy en día vemos a la meditación como si fuera un mecanismo de relajación. And relaxation is definitely an important part of this meditation. Y la relajación, sin duda, es una parte importante de la meditación. But if we do Zen meditation, Pero si hacemos la meditación Zen, the plan is to start to see things more clearly, el plan es empezar a ver las cosas de manera más clara, so that we realize what our true function is in this life. para darnos cuenta cuál es la verdadera función que tenemos en esta vida. Now, according to Buddhist principles, Según los principios budistas, all of us sitting here, todos los que estamos aquí ahora mismo, all human beings in this world, todos los humanos del mundo, are all what we call bodhisattvas. somos todos bodhisattvas. Bodhisattvas are called enlightening beings. Los bodhisattvas son seres luminosos. There are beings that are called to light up the world. Son los seres a los cuales están llamados a iluminar el mundo. And of course we can wonder, are we? ¿Perdón? We can wonder, are we? Y entonces nos podemos preguntar, ¿realmente somos eso, bodhisattvas? As an individual or as a group, are we really making this world any lighter? Como individuos, como grupo, ¿estamos realmente iluminando el mundo? Or do we make it darker and heavier? ¿O lo estamos haciendo más oscuro, más pesado? See, as a bodhisattva, we do have a job description. Como bodhisattvas tenemos un trabajo. And if you don't find that, Pero si no te enteras de cuál es el objeto de tu trabajo, you're not going to live up to your potential. no vas a poder realizar tu potencial. You're always going to feel whatever you're doing is not quite maybe what you should be doing or what we like to do. Te vas a sentir como que realmente cualquier cosa que hagas no es lo que realmente te gusta, no es realmente lo que tienes que hacer. See, bodhisattvas are enlightening beings Los bodhisattvas, los seres luminosos, who work for the welfare of this world, trabajan para el bienestar del mundo, who work for the benefit of everybody. para el beneficio de todos. Question is, are we? La pregunta es, ¿realmente estamos haciendo eso? If we don't really live up to our potential. Si no estamos haciendo eso, realmente no estamos cumpliendo con todo el potencial que tenemos. Now, of course, you can say, well, wait a minute, to light up this world, it's a big job. Oye, podemos decir un momento, Because to me, the world looks like a very dark place. sí, iluminar el mundo es un trabajo enorme, porque es que el mundo es un sitio muy oscuro. I mean, what can I do? I'm not that intelligent, A ver, ¿yo qué puedo hacer? Yo no soy tan inteligente. right? I have lots of limitations. Tengo muchas limitaciones. Well, that is true. Sí, eso es cierto. It's amazing, though, how a little bit of medication Es increíble cómo con un poquito de medicina can cure a whole body, puedes curar un cuerpo entero. and a little bit of poison Y un poquito de veneno can kill a whole body. puede matar un cuerpo entero. Now, we can ask ourselves, Así que nos podemos preguntar, do I want to be that little bit of medication, ¿quiero ser ese poquito de medicina? or am I sometimes that little bit of poison? ¿O ese poquito de veneno? And maybe some transformation has to be made. Y quizás alguna transformación tiene que llevarse a cabo. So again, according to our tradition, Así que bueno, de acuerdo con nuestra tradición, we cannot really find our real function in this life realmente no podemos encontrar cuál es nuestra función en la vida if we haven't studied the mind, si no hemos estudiado la mente, if we haven't given ourselves the space si no nos hemos dado el espacio necesario to really look, para realmente ver, to really see para darnos cuenta who I am quién soy, and who others are, quién son los demás, what this world is, qué es este mundo and what could possibly be my function in lightening up the world. y cuál podría ser mi función en iluminar el mundo. And of course, sometimes we may get depressed Pues por supuesto a veces podemos estar deprimidos because it's such a big job, one could say. porque es un trabajo enorme. I mean, the world is in such a precarious situation right now. El mundo está en una situación bastante precaria ahora mismo.
So much violence, so much anger, Hay tanta violencia, tanta ira, so much hatred. odio. But you could also say, well, that only makes it all the more necessary. Bueno, pero entonces, viendo todo esto, podemos decir, bueno, entonces es que realmente es necesario el cambio. To really find your own role in this. Es necesario encontrar tu propio papel en todo este lío. Lightening up your own mind, Iluminar tu propia mente and by doing so, y haciendo esto, light up the world. iluminar el mundo. Thank you. Gracias. Yeah, I would love to find some time now for any remarks or questions Bueno, ahora podríamos tener un momentito or answers, para que alguien nos haga algunas preguntas o si alguien nos quiera dar alguna respuesta también. or anybody who would like to add something. Please go ahead. Yes? Aquí. Puedo ir por partes, que si no luego me voy a olvidar. Gracias, perdón. Well, he's saying like he's been doing Zen meditation for a while, and he thinks it's a great thing, it's helping him a lot. But he thinks that all the rituals that go with the Buddhism is maybe a way to stop it from being more present in Europe, because we Europeans maybe don't agree, we're not used to all those rituals, you know. Yeah. Perdón, ¿querías decir algo más? I understand. Sí, it's like you have to like eat their food, do their things, like Japanese food and stuff, and maybe people are not used to that, and that's why they don't see it as a thing to do, you know. Right. Perdón? Yeah, this maybe too formal, and so No, it's a good point. important Yeah. aspects are lost in the process. Right, right. Well, I may try to answer that, addressing 2 points. Voy a intentar responder esto fijándome en dos asuntos. First of all, we have to remember, I think, Lo primero que tenemos que hacer es recordar that Buddhism in Europe is still in its infancy. que el budismo en Europa todavía está en la edad infantil, digamos, es en primeros pasos. It took several ages, in fact, for Buddhism to really get rooted, for example, in China, when it came from India. Tardó, por ejemplo, en China tardó mucho en instaurarse. Buddhism is a traveling religion, and every time it took a long period before it actually really settled in a country. Es una religión, el budismo, que ha ido viajando y bueno, pues siempre le ha costado bastante establecerse en diferentes sitios. Empezó en India, luego se fue a China. But of course we think that everything is faster nowadays and that we can do it in one generation. Bueno, hoy en día pensamos que todo es mucho más rápido y que con una sola generación se puede llegar a esto. For me it's very clear that that's not true. Para mí está claro que esto no es cierto. For example, in Zen River, where I live, Por ejemplo, en Zen River, donde yo vivo, we have to be very careful to see what we take over from the Asian tradition and what not. tenemos que tener cuidado con lo que realmente enseñamos nosotros de la tradición de Asia y con lo que no enseñamos de la tradición de Asia. And it's a very delicate process, Es un proceso delicado, because certain things may be easy to do and other things may be more difficult to do, or people may have more resistance to it. porque efectivamente hay cosas que son más fáciles de hacer, hay cosas que son menos fáciles, hay cosas ante las cuales la gente tiene cierta resistencia. But it's difficult because certain things only prove their value after you've been doing it for some time. Pero es difícil porque ciertas cosas solo demuestran el valor que tienen después de haberlas hecho durante un But anyway, I think we need to give that space and allow for experiments. Pero bueno, yo creo que realmente tenemos que dejar un poco de espacio para estas cosas y experimentarlas.
As for myself personally, I received most of my training in the US. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo he recibido la mayor parte de mi enseñanza en los Estados Unidos. Where maybe experiments are more common. Donde se experimenta más. But then I also spent time in Japan, where of course the whole tradition is still more alive. También he estado en Japón, donde la tradición está más viva todavía. There was a time where I used to call my teacher in the US, and it was 8 hours earlier. Hubo un momento en que yo solía llamar a mi maestro en Estados Unidos con 8 horas de diferencia. And I call my teacher in Japan, it's 8 hours later. Y en Japón, cuando le llamaba a mi maestro en Japón, eran 8 horas más tarde. And we're just in the middle. Y yo estaba justo en medio. So sometimes we go a little more that way, and sometimes we go a little more that way. A veces nos vamos para aquel lado y a veces para aquel otro. But anyway, it's important to remember that Buddhism is still extremely young, and that, for example, Zen River is a very pioneering monastery. Bueno, pues sí, nos tenemos que dar cuenta que el budismo en Europa es una cosa muy novedosa y que, por ejemplo, nosotros en Zen River somos pioneros. So we shouldn't come to conclusions too quickly, that's what I mean. It needs some time. Así que no deberíamos llegar a conclusiones demasiado rápido, hay que dar un poco más de tiempo. But there is another important point that I would like to make in that respect. Pero hay otro aspecto importante que sí que me gustaría destacar. And that is that Buddhism has never been seen as a kind of a doctrine. Y que es que el budismo realmente nunca ha sido visto como una doctrina. As if there is only one Buddhist truth. Como que solo hay una verdad budista. Buddhism is primarily a lot of practices. Budismo principalmente es un conjunto de prácticas, Things one can do, de cosas que pueden hacer, that are primarily aimed at having a remedial effect. que están dirigidas a tener un efecto, un remedio. And because there are so many different people Y bueno, pues como hay tanta gente diferente, suffering from different types of diseases, one could say, gente diferente sufriendo por diferentes enfermedades, there's always been room for very different approaches. pues entonces esto nos da opción a tener muchas maneras de atacar el problema. Some schools may focus primarily on meditation. Así que algunas de las escuelas, por ejemplo, se enfocan principalmente en la meditación. Other schools may be more on the Buddhist literature. Otras escuelas budistas se fijan más en las escrituras. And other schools may be more on ritual. Otras escuelas están más enfocadas en lo que es el ritual. At Zen River we try to do everything a little bit. En Zen River intentamos hacer un poquito de todo. But not everybody has to do that. Pero no todo el mundo está obligado a hacerlo. There's different ways to go. Hay diferentes maneras de hacerlo. You see, and I think then if you want to engage in any particular practice, Así que si realmente te quieres involucrar en una práctica en particular, and of course we're very lucky now because there is so much choice, y bueno, pues realmente tenemos también que pensar que tenemos mucha suerte porque ahora hay muchas opciones. that you can find the type of practice that suits you most, Porque puedes ahora encontrar el tipo de práctica que mejor te vaya and to find the kind of teacher that suits you most. y buscar el tipo de profesor que mejor vaya contigo. Coming from the understanding that even the best teacher Todo esto teniendo en cuenta que incluso los mejores maestros may not be good for everybody, pueden no ser buenos para todo el mundo. and even the worst teacher, Incluso los peores maestros, this is my hope, esto es lo que yo espero, can still be good for somebody. pueden ser buenos para alguien, pueden resultar beneficiosos para alguien por lo menos. So that puts of course a lot of responsibility on you. Por lo tanto, te pone a ti mismo mucha responsabilidad, te invierte de There responsabilidad. is not one way to go. No solamente hay una manera de hacer las In a cosas. way you can say there is no Buddhism. De alguna manera puedes decir que es que no existe el budismo. Buddhism is a 19th century invention. El budismo es una invención del siglo XIX. In the Asian world before the 19th century there was no word like Buddhism. Antes del siglo XIX, en Asia no existía la palabra budismo. In a way Buddhism is no ism. No, budismo, o sea, no hay ismo, no existe. It's not a doctrine that everybody adheres to and has to believe in. No es una doctrina a la que todo el mundo tenga que, que todo el mundo tenga que seguir.
Nowadays, when people ask me what is Zen, Hoy en día, por ejemplo, cuando la gente a mí me pregunta, ¿qué es el Zen? I usually say, well, Zen is something you can do. Bueno, el Zen es algo que se puede hacer. And then the next question, of course, is, oh, what do you do then? Bueno, la siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es lo que haces? Oh, now we can talk. Bueno, entonces ya es cuando ya podemos empezar a hablar. You understand? ¿Entendéis? Yeah, anybody else would like ¿Alguien to más? say or ask anything? Feel free, yeah? Yes? Yo quería preguntar sobre el pensamiento positivo, que ahora está muy de moda en Europa, en el mundo occidental, y si hay alguna diferencia por el pensamiento negativo, de decir, si a lo mejor para ti mismo tienes todo pensamiento y ya está, pero bueno, todos lo toman el pensamiento positivo, o sea, consciente, no, voy a cambiar este pensamiento. She's asking about being conscious of your positive and negative thinking. That, like nowadays in Europe, there's all these theories about positive thinking, this new age stuff, all this. Does Buddhism have anything to do with that? So you have to be conscious of your positive and negative thinking, or is it just thought in general? What? Well, that's a very good point. Buena pregunta. In Buddhism, we believe, like I said, En el budismo, como he dicho, creemos that when you really go to the bottom of your own mind, que cuando realmente profundizas en tu mente, if you really see the boundlessness of your own mind, ves el aspecto ilimitado de tu mente. in technical terms in Zen we call that if you experience emptiness, Puramente en términos técnicos, eso en el budismo diríamos que experimentas el vacío, shunyata. shunyata. What always seems to happen then Lo que parece que siempre ocurre en este momento is that your innate wisdom and compassion come out. es que tu sabiduría y compasión interior emergen. In principle, that happens automatically. Principalmente eso debería pasar automáticamente. However, because we live in the human world, Pero, como vivimos en el mundo de los humanos, and nothing is ever totally perfect, y nunca nada es completamente perfecto, that somebody can have a real experience of shunyata, que es que realmente hay gente que puede tener esas experiencias de shunyata, but maybe it didn't go very deep, pero quizás no haya profundizado mucho, or maybe it didn't last very long, o quizás no se ha tomado el tiempo suficiente, or maybe the person who experienced it got so attached to it o quizás la persona que ha experimentado esto se ha enganchado tanto con eso that it closed the gap immediately. que cierra todos los huecos, And so then our innate love and compassion cannot come up so easily. que nuestro amor y nuestra compasión no puede emerger de manera tan fácil. And that's why in traditional Buddhist practice, Y eso es por lo tanto, en la tradición, en la práctica budista, exploring emptiness explorar el vacío and training the mind in love and compassion are always put together. y entrenar a la mente en el amor y la compasión va todo junto. We say if we don't realize emptiness, we don't gain any wisdom. Así que si realmente no nos damos cuenta, no estamos al tanto de lo que es el vacío, But if we entonces don't engage in beneficial activities, entonces no podemos tener sabiduría. Pero si tampoco nos involucramos en actividades beneficiosas, we may not realize enough our innate love and compassion. entonces podemos ni siquiera darnos cuenta de que tenemos amor y compasión. See, so that's why usually practice is twofold. Por eso es lo que la práctica tiene dos aspectos. Yeah, you understand? Thank you. It's almost like if the experience of shunyata is not deep enough, Es como si, digamos que si la experiencia del shunyata no es suficientemente profunda, which is usually the case, que habitualmente este es el caso, almost like love and compassion need some, what is it? It needs to be invited. es como si la compasión y el amor necesitara una invitación para surgir. We need put some energy into challenging it to arise. Tenemos que utilizar toda nuestra energía para forzarlo a que salga. For example, to make an example, Por ejemplo, para dar un ejemplo, that
if somebody has a profound experience of Shunyata, Por ejemplo, si digamos que alguien tiene una profunda experiencia de Shunyata, usually what comes up is a tremendous appreciation for this life. habitualmente lo que surge de eso es una tremenda apreciación de la vida. And the most, how would you say, the most standardized expression for that is making a bow. Y la expresión más habitual para eso es como hacer una reverencia. So if you really experience Shunyata, a bow comes natural. Por ejemplo, si tú experimentas el Shunyata, una reverencia es una cosa normal, natural. But if it doesn't come so naturally, Pero si realmente no te sale de manera natural, you can just start bowing anyway. puedes empezar a hacer la reverencia de todas maneras, And then if you keep bowing, y que si continúas haciéndolo, you invite your own es como que invitas a tu sort of propio, appreciation for this life to come out. tu propio amor por la vida, lo estás invitando a que surja. You kind of lubricate it, you help it. Como si estuvieras poniéndole aceite, lubricándolo. So that's why we sometimes say our practice is one of meditation and bowing. Por eso digo que nuestra práctica se compone de la meditación, de las reverencias. Yeah, does that clarify it? Thank you. I have no what is the timing? About your book, about the anthology. Okay. Don't you mind to say No, I'd love to say a why- little bit about that, because it also addresses maybe the point that you made, and also the point that you made, that in Zen River we have what we call 4 different elements of training. Bueno, estamos también presentando el libro Anthology y está Rossi hablando de que en el libro realmente explica los 4 elementos de 4 elements of Training. So The most important element of training, I think, because we are the Zen school, most important element is meditation. O sea, de los 4 elementos para el entrenamiento Zen, lo más importante sin duda es la meditación. But like we just saw, bowing can also be a very important part of our practice. Ritual, you could say. Como hemos visto, los rituales, como por ejemplo las reverencias, pueden también ser una parte importante de la práctica. So we have meditation, we have ritual, Tenemos meditación, tenemos el ritual and we need to study. y también tenemos que estudiar. See, most of us are not very familiar with Buddhist literature. It's still very new. La mayoría de nosotros no estamos muy al corriente de lo que es la literatura budista. Para nosotros es una cosa muy novedosa. In fact, it's only maybe the last 10, 20 years that there is so many new translations coming out of the old Buddhist scriptures. Por ejemplo, es muy reciente, hace solamente 10 años que han empezado a salir traducciones de lo que son las escrituras budistas. And we really need those scriptures to keep us on track. Y realmente necesitamos estas escrituras para mantenernos por el buen camino. It's particularly important nowadays, I think, Es particularmente importante hoy en día, because since we live in such a, how would you call it, individualistic society, porque como vivimos en una sociedad tan individualista, it almost looks like everybody has their own Buddhism. parece que todo el mundo tiene, incluso parece que todo el mundo tiene su propio budismo. So it's very important to study what most masters agree upon is Buddhist teaching. Así que es importante que sepamos cuáles son los acuerdos que han tenido entre los maestros budistas, lo que conforma el budismo, vamos. And so I've done a lot of study myself over the last 10, 15 years and tried to share that with my students. Así que yo durante los últimos 10-15 años he hecho mucho estudio y esto es lo que intento compartir con mis estudiantes. And one of the things I find important that the students I'm working with at some point have a good overview of the Buddhist literature. Y una de las cosas que yo veo importante es que mis estudiantes tengan una visión general sobre la literatura budista. So I created 2 anthologies, and this is the first one. Por lo tanto, he creado 2 antologías y esta es la primera. Textos de China, Corea, Japón y bueno, también cosas contemporáneas. So the anthologies I've created consist of excerpts of the great classics. Así que las antologías consisten en capítulos, extractos de los clásicos, de los textos clásicos. And at some point what I find fascinating is if you read through these different expressions of the Buddha Dharma,
Y lo que encuentro fascinante es que a veces lees sobre estas diferentes expresiones del Buda Dharma you start to see what they all have in common, y empiezas a ver qué es lo que tienen todas en común, which is very difficult to articulate in words. que es muy difícil de expresar en palabras. That's why the Buddha sometimes just kept silent. Por eso el Buda muchas veces se queda callado. The Buddha gave all these talks. El Buda dio un montón de charlas He talked for more than 40 years. durante más de 40 años. But then at the end of his life, he said, I haven't really said it yet. Y al final de su vida dijo, realmente todavía no he dicho nada. Meaning that the life teaching cannot be really expressed in words. Y esto significa que las enseñanzas de la vida realmente no pueden ser expresadas en palabras. So there are two options then. Entonces tenemos dos opciones. Or you shut up, O te callas you keep silent, y te quedas en silencio, or you talk a lot. o hablas un montón. That's what I do. Y eso es lo que yo hago, hablar mucho. But anyway, reading through these texts, like I said, at some point you get a sense, you get a feel of what this Buddhist teaching actually entails, and then helps you to see what needs to be practiced. O sea que al leer estos textos sí que te da una idea de lo que estos textos están diciendo y qué es lo que necesitas para la práctica. So these texts are, of course, used as an inspiration for your training. Y entonces usamos estos textos como inspiración para tu práctica. But they also serve as a verification Pero también sirven como una verificación for any insight that you may have gotten during your training. para las cosas de las que te hayas dado cuenta durante tu práctica, durante tu entrenamiento. Because nowadays many people have many different types of experiences. Porque hoy en día la gente tiene todos un montón de experiencias It may diferentes, be wonderful and may be very profound, muy profundas, maravillosas, but it may not be the experience of the Buddha. pero quizás estas experiencias no son las experiencias del Buda. So then we need to check. Así que necesitamos estar seguros de esto. And that's what we have the scriptures for. Y por eso tenemos las escrituras. Okay? What time do we have? I forgot to ask. Ahí. Do we still have I time? don't know, really. Marissa? It could be the last one. Oh, okay, the last one, yes? Sí, mi pregunta es, en este, I can say in English or in Spanish, what I prefer. Entonces tendré que traducirlo a Maybe you do español. in Spanish and everybody can hear. Sí, mi pregunta es, en ese encuentro con la mente, que es la meditación, ¿qué relación tiene la mente con el cuerpo? ¿Es la mente cuerpo? ¿Es el cuerpo mente? In that, when you go deep into your mind, what relationship you see between your mind and your body? Is your body part of your mind? It's two different things? It's It's a very good question. Buena But- Buena pregunta, pero- No, very good question, very good question. Because, I've used the word mind, but I apologize He usado la palabra mente, pero me disculpo because it's a big mistake. porque es un gran fallo, es un gran We error. use the word mind, and most Buddhist scholars nowadays agree on the fact that that's been a mistake to use that word so often. Llevamos diciendo mente pues toda la vida y ahora realmente nos estamos dando cuenta que es un error decir la palabra mente. When I use the word mind, as I just did, Como cuando uso la palabra mente, de la forma en que lo he hecho, it doesn't necessarily just refer to the mechanism that thinks, no se refiere necesariamente al mecanismo que piensa or what we call consciousness. o lo que llamamos la conciencia. See, in fact, in Buddhist terminology, the thing that thinks and coordinates the senses En la terminología budista, la cosa que piensa o lo que coordina los sentidos is actually seen as one of the senses. realmente es vista como uno más de los sentidos, Like eyes and ears and mouth, como la vista, el olfato, el gusto there is the mind. y la mente. But the way I talked about the mind is slightly differently. Pero de la manera en que yo hablo, me refiero a la palabra mente, sí, tiene otro significado. I could have probably used better the word heart. Podía haber usado la palabra mejor incluso corazón, But then again, I don't mean heart as the center of our emotional life. pero no me referiría al corazón como el centro de nuestra vida emocional. I mean then heart as core.
Me refiero al corazón como el núcleo, or essence. la esencia. So when we turn our own light inward and study the mind, Así que cuando volvemos la luz hacia adentro y estudiamos la mente, we actually study the essence of everything and everyone. estamos realmente estudiando la esencia de todo y de todos. And that's what we call then the core or the heart. Y eso es lo que llamamos el núcleo, el corazón. But particularly in Chinese and also Japanese, heart and mind are kind of mixed. Pero, por ejemplo, en chino y en japonés, corazón y mente es como se juntan. So again, best I could say is the mind that I meant is not necessarily only Así que, bueno, realmente lo que quería decir es que la mente no es solamente el proceso por el cual pensamos. when I talk about going deep down in the ocean, Cuando hablo de ir al fondo del océano, which is of course just an analogy, que por supuesto solamente es una analogía, but when we really do that, we get to know what our real essence is. pero que cuando hacemos eso es cuando realmente sabemos cuál es nuestra esencia. And that can make a tremendous difference in our life. Y eso nos puede dar una visión completamente diferente de nuestra vida. Like I use the analogy of the puzzle, suddenly we have a ground where everything fits on. Por ejemplo, uso la analogía del puzzle, donde tenemos pues un espacio donde podemos poner todo, extender las piezas y ver la imagen. In that sense, it goes much deeper to whatever we usually call body or mind. Y en ese momento, esta analogía va mucho más profundo de lo que podemos llamar mente o cuerpo. You go back or you return to Te retrotraes a something before we can even talk about body and mind. algo que está antes de poder incluso expresarlo, antes de poder expresar los conceptos de cuerpo y mente. We say in Zen, En el Zen decimos we then return to our original home. que volvemos a casa. It responds to a very deep, deep longing we all seem to have. Es como una cosa que todos necesitamos, es un deseo que es volver al hogar original. Todos lo necesitamos, To go home. es volver al hogar. One more. Una más. Yes? Gracias. Hay un conflicto en la práctica diaria que una viñeta del roto ejemplifica de un modo para mí muy certero, me gustaría contarla. Es dos personas, hay un joven y otro más mayor en un banco y el joven le dice al mayor, he decidido ser yo mismo. Entonces el mayor le mira el reloj y le contesta, espera conocerte por si acaso. ¿Espera qué, perdón? Espera conocerte por si acaso. Ajá. Well, it's talking about this comic strip. There's this young man and an old man sitting on a bench, and the young man says, "I've decided to be myself," and the old man says, "Well, wait a minute until you know yourself first." Sí, entonces para mí esta viñeta ha sido como una especie de guía de esos últimos meses de práctica, que hay cierto conflicto a mi modo de ver entre dejarse ser y así por la vida siendo. Sí. Esto que se dice mucho en psicología, pero déjate. Sí. Because he thinks there's a conflict between just letting yourself go, letting yourself be, and the real practice. Y una práctica que consiste en recogerte, en el recogimiento. Para mí esos dos fuerzas en conflicto, no sé si entiendo yo. He's talking about two conflicting forces here. Perdón, ¿cuáles son las dos fuerzas en conflicto? Dejarse ser. Yeah, let yourself go recogerse. and turn your own life inwards. Yeah? Y Y el recogimiento, de sí. la práctica. Yeah. De la práctica del Zazen. Sí, the Zazen practice. It's like, go for it, like turn your light inwards consciously, or just let yourself go. He thinks he finds a conflict between those two concepts. Well, there really isn't. No, que no hay conflicto. Because in order to really find out
what is blocking you from freely being who you are, Porque si tú realmente quieres saber qué es lo que te está bloqueando para ser tú mismo, you need to find time to look at it. necesitas tiempo para observarlo. It's almost like a surgical procedure. Es como, digamos, un proceso quirúrgico. It needs to be done with great precision. Tiene que ser hecho con mucha precisión. And that's why in Zen we usually sit still. Y por eso en el Zen nos quedamos en paz, en calma, nos So that we sentamos, can look very meticulously para que podamos verlo de manera muy meticulosa. what are the patterns that possibly block me from being truly who I am. ¿Cuáles son los esquemas que realmente nos bloquean de ser nosotros mismos? It's a bit like if you really want to find the right remedy, Por ejemplo, si tú quieres encontrar un remedio para algo, we need to make a valid diagnosis first. entonces primero necesitas un diagnóstico, perdón. And we should never forget, it's never about certain character traits. Por ejemplo, tenemos que darnos cuenta que no es que tenga que ver con la personalidad. The thing that really blocks us most of the time is our attachment to certain aspects of the self and resistance to other aspects of the self. Por ejemplo, nos tenemos que dar cuenta que lo que nos está impidiendo ser nosotros mismos son unos apegos you say it again, sorry, attachments to? Attachments to our ideas of the self. Los apegos a las ideas que tenemos de lo que es el ser mismo, nosotros mismos, esos apegos que tenemos a esas ideas. I say this because it's an important thing maybe to remember. Maybe take an example. Most masters that I know, por ejemplo, un ejemplo, que la mayoría de los maestros que yo conozco, people who I really think they realize the Buddha way, gente que realmente ha seguido y se ha dado cuenta de las enseñanzas reales del Buda, they're real characters. son realmente unas grandes personalidades, o sea, tienen una gran personalidad. They have a very strong personality. Tienen personalidades muy fuertes. But they found that very strong personality by letting go of certain inhibitions or ideas they had about themselves. Pero esa personalidad la han adquirido después de haber haberse librado, haber tirado lastre en cuanto a apegos, en cuanto a cosas del ego, ¿sabes? Quitar apegos del ego. Yeah. Okay. But maybe time then, eh? No, Rosie, we have time. Oh, we have time. Okay. Is there anybody else then who would like to comment? ¿Algún otro comentario? I would like if you say something about. Hola. Me gustaría que dijeras si es posible para cualquier persona que no es practicante Zen poder ir y estar en Zen River y el tiempo. ¿Qué condiciones hay para ir a Zen River? Anyone can go to Zen River if you're not a regular practitioner. If you're of reasonable physical and mental health. Si disfrutas de una salud normalmente sana, o sea, si mental y físicamente estás sano, Yeah, everybody is welcome. todo el mundo es bienvenido. We call Zen River an open monastery. Le llamamos el monasterio abierto a Zen River. So that means that we follow a rather strict monastic program, but everybody can come. La verdad es que seguimos un estricto programa monástico, pero sí que cualquiera puede inscribirse. We usually have now some 15-20 people on an average day. Ahora mismo tenemos una media de 15-20 personas al día. And that goes up to 40 y llega hasta 40 during retreats. Cuando hacemos los retiros. But basically there is everyday practice. Pero básicamente cada día hacemos práctica. And everybody can join. Y cualquiera nos puede Open monastery. Puede venir con nosotros y está abierto, vamos, que sí. Es un lugar abierto. Gracias. Antes ha comentado sobre la realidad, que de alguna manera nuestra mente está proyectando y nosotros estamos viviendo ese reflejo. Sí, about reality, where our mind is projecting and we live in this reflection of reality. ¿Qué pasa entonces? Bueno, podría hacer una pregunta muy general, que
reales. Entonces, ¿qué es la realidad? So what is, Cuando esa proyección desaparece, cuando nosotros dejamos de proyectar, ¿no? so when we stop that projecting our reality into reality, what is then reality? What is actually reality? Oh, please try out. Pues, por favor, inténtalo. Please try out. When you stop projecting reality out there, Cuando dejas de proyectar la realidad, my experience is that then things start to talk to you. mi experiencia es que entonces las cosas empiezan a hablarte. Before they couldn't, Antes era imposible, because I was talking. porque yo era el que hablaba. But when you stop your projections, Pero cuando paras las or you proyecciones let go of your preferences, o dejas de tener preferencias, things, people, la gente, las cosas, situations, las situaciones, sort of start to talk with you. parece como que empiezan a hablarte And in fact, they make a lot of sense. y parece que todo tiene sentido. And they give you very clear hints as what to actually do. Y te dan unos parámetros muy claros de realmente qué hacer. So suddenly you know what to do. Y de pronto sabes qué es lo que tienes que hacer. The Buddha is sometimes called omniscient. El Buda a veces le llamaba omnisciente, Means he knows everything, que quiere decir que lo sabe todo, which is of course not true. pero que esto por supuesto no es verdad. Buddha had no computers or mobile phone. El Buda no tenía ni ordenadores, ni móviles, But still we call him omniscient. pero aún así, incluso así le llamamos omnisciente, Because he knows what he needs to know in this very moment. porque sabe lo que hay que saber en cada momento. See, for us, it's often the other way around. Para nosotros habitualmente es al revés. We know millions of things, Sabemos millones de cosas, except what to do. excepto qué es lo que tenemos que hacer. Wouldn't it be nice to know what to do ¿No sería maravilloso que supiéramos lo que realmente tenemos que hacer? and not to be hindered by too many other things you need to remember? Y que no estuviéramos todo el rato con la molestia de tener que saber qué es lo que hay que hacer. So in other words, when you stop your projections, when you let go of your preferences, Así que, en otras palabras, que cuando realmente dejas de proyectar, we say the universe lights up. es cuando decimos que el universo se ilumina. Dogen Zenji, a famous Japanese master, said, El famoso maestro japonés Dogen Zenji dijo: "You're enlightened by all things." estamos iluminados por todas las cosas. And it didn't happen before because we weren't open enough. Y esto antes no pasaba porque no teníamos suficiente apertura mental. According to this principle, Según este principio, our life tells us continuously what to do. nuestra vida todo el rato nos está diciendo lo que tenemos que hacer. It tells us what to do in order to be happy, Lo que tenemos que hacer para ser felices or to make other people happy. o para hacer a los demás felices. So there is constant messages being sent to us. Así que hay mensajes que nos están siendo dirigidos todo el rato, constantemente. But we just don't hear it. Pero no los escuchamos, We just don't see it. no los vemos. So please try. Así que por favor, inténtalo. Yeah. ¿Tenía que, perdón? Gracias. Quería solamente saber si tenía el libro traducido en castellano. Y no. una pregunta muy práctica, ¿cuánto duran las entradas en el River? First question is, do you have a translated copy of the book into Spanish? Oh, I will ask Paul. Do you? No hay traducción al castellano. No, we don't have a translation yet. Fantástico. Excuse me. Eso será la próxima que Right, habrá it que will take hacer. some time. That's the next thing we'll have to do then. And the second question was like for how long you sit in Stern River? Yeah. How long you sit? Yes, that's the question. Good question. Buena pregunta. It always seems too long or too short. Siempre parece que es demasiado o que es demasiado poco. But usually we sit in periods of half an hour. Habitualmente hacemos periodos como de media hora And then usually we do 3 periods after one another. y habitualmente hacemos 3 sesiones de media hora cada una. With a 10-minute walking and meditation in between. Entre cada una de las sesiones 10 minutos de meditación caminando.
And so we usually do 3 times half an hour in the morning and 3 times half an hour in the evening. Hacemos 3 de estas sesiones por la mañana y 3 por la noche. And sometimes also some in the afternoon. Y a veces también por la tarde. And during retreats we go up to like 8-9 hours in total, I think. Y cuando los retiros hacemos hasta 8 o 9 horas. So we add more meditation periods. Así que tenemos más meditación en estos eventos. Yeah? Es sobre la muerte. ¿Cuál es la mejor manera de atravesar la muerte? Sería meditando, porque he visto a gente que ha estado durante toda la vida haciendo una práctica espiritual potente y en las últimas horas, en hospitales, es como que se pierde mucho la conciencia. Entonces es una lección sabia decir, yo quiero meditar. It's about death and meditation. What's the best way to confront death? Because there's people who do like very powerful disciplines and things, but when it comes their moment, they seem to forget and lose consciousness and all that. So is it a wise thing to do, like confront death with meditation? I think so. Creo que sí. I think so. I think that I've seen already that people who have been practicing meditation for a long time. Veo que gente que ha practicado la meditación durante largos periodos. I mean, it's hard to generalize, of course. Es difícil generalizar. But I've seen with my own eyes. Pero lo he visto con mis propios ojos. That people who really have practiced for a long time. Que la gente que ha practicado durante largo tiempo. Seem to be just less scared. Parece que tienen menos miedo a la muerte. And I think that is because if you really, like I said, turn your own light inward and explore the essence, the core of your being. Pues esto es porque realmente si vuelves la luz hacia ti y exploras tu núcleo, however difficult it is to explain. Y ya sabemos que es muy difícil explicar esto. You end up going to a place. Acabas como en un lugar. That is beyond life and death. Que es más allá de la vida y la muerte. And you start to sort of get a sense. Empiezas a tener un sentido. Of something. De algo. That is bigger than life and death. Que es más grande que la vida y la muerte. And somehow that generates more confidence. Y de alguna manera eso te genera más confianza. And that also means that there is just less fear. Y hay menos miedo. But of course there is also specific practices to face death. Pero por supuesto también hay prácticas específicas para hacer lo que usted está diciendo. But I think even the general practice of meditation. Pero que la práctica general de la meditación helps a lot. Ayuda muchísimo. Definitely. Sin duda. And it could be also a great motivation. También podría ser esto una gran motivación. I mean, sometimes we talk about this, it's a bit of a joke. A veces hablamos de esto bromeando un poco. That here we are. Aquí estamos. You know, we live so many years. Vivimos un número determinado de años. We've been born. Hemos nacido. So most of us will at some point die. O sea que todos vamos a morir al final. We have so many years to get used to it. Así que solo tenemos un número de años para acostumbrarnos a esto. So it's kind of strange. O sea que nos resulta extraño. That by the age of 50 or 60. Que a los 50, a los 60. You still start thinking about this. De pronto empiezas a pensar en esto. It's kind of odd because you knew all along. Es raro porque esto ya lo sabías de antes. That one day it would come. Que el día vendría. So you better get used to it. Así que mejor que te But that's of course not very popular in our society. Que mejor que te acostumbres a esto, aunque no es un pensamiento muy popular en nuestra sociedad. You see, so it's better to face death maybe in the morning after a strong cup of coffee. Así que es mejor que te enfrentes a la muerte por la mañana después de haber tomado un café. Rather than postpone it until the evening and you've drunk too much and then you start thinking and it doesn't work so well. Sí, mejor así por la mañana que un café que no por la noche después de haberte bebido no sé cuántas copas y ya con la cabeza hecha un lío. I think we most often just postpone worrying. Así que la mayor parte de nosotros lo que hacemos es posponer. Until we're so old and feeble. Hasta que realmente ya somos tan viejos y tan débiles. We're not in a very good position anymore to face it. Que no tenemos la fortaleza suficiente para enfrentarnos a esto. So please start soon. Así que empezad ya.
Hola, ¿qué tal? Buenas. Yo quiero preguntarle a Rossi una pregunta sobre qué opina personalmente de algo muy particular, y yo sé que él no va a hacer una publicidad apasionada sobre nada ni va a hablar mal de nada, pero quisiera una respuesta muy honesta. Yeah, but he wants to know your opinion about a very specific question. ¿Qué opina de estas corrientes más contemporáneas que vienen sobre todo de Estados Unidos, que se denominan mindfulness? ¿Y cuál es su opinión en relación a lo que están aportando, para bien o para mal, en relación al Zen, por ejemplo? Do you know about this new thought currents or new age thing called mindfulness? Do you think that they are really doing something for, you know, ¿cuál es la pregunta? ¿Que si tienen algo que ver con el Zen o si...? No, si él, por eso he hecho la introducción que he hecho, su opinión personal sobre la escuela de mindfulness. Yeah, mindfulness school. What's your opinion on this school, mindfulness? Do you... I think the world is a big place and there is many ways that one can practice. El mundo es un sitio muy grande y hay muchas maneras en que uno puede practicar. So one doesn't have to deny the other. Uno no tiene por qué negar a los demás. Maybe in this context it helps to see the 3 or 4 categories that many masters have articulated. En este contexto sería importante ver las 3 o 4 categorías que muchos maestros han expresado. For example, Yasutani Roshi talks about this in his introductory lectures, as some of you may remember. Por ejemplo, Yasutani Roshi habla de esto en sus introducciones, en sus charlas. But also in the Tibetan tradition, you find very clear examples of various sort of how would you say, aspirations or goals of practice. En la tradición tibetana también hay unos ejemplos muy claros sobre, por ejemplo, las metas, las prácticas. The most classic one is of, I think, Tsongkhapa, and he talks about 3 different sort of, what is it, goals of practice. Por ejemplo, el más conocido es el de Tsongkhapa y que habla sobre 3 metas importantes. And the first one is that somebody practices primarily to get a better life. La primera es que hay gente que practica generalmente para conseguir una vida mejor. To feel more at peace and at home with the life you're living now. Para sentirse más en paz con la vida que vives. Meaning then, let's say, good health, physically, mentally. Que lo que significa vivir con mejor salud, salud mental y física. And that's never seen as something sort of bad, something that we shouldn't do. Esto no se puede ver como una cosa negativa. Como in a way, it's an important step. Es un paso muy importante. But if we talk about Buddhism, that's not the only thing there is. Pero en el budismo no podemos decir que eso es lo único que hay. According to Tsongkhapa, the second stage is liberation of the self. De acuerdo con este Tsongkhapa, la liberación es el segundo paso de esta. Or we could say enlightenment of the Buddha. O podemos decir que la iluminación del Buda. Self-liberation. That you have the experience of the Buddha, at least to some extent. Que tengas la experiencia del Buda, por lo menos de alguna manera. You could say that you free yourself from yourself. Podríamos decir que te liberas de ti mismo. And then the third category is those who work for the awakening of all people. Y la tercera categoría serían los que trabajan para la liberación de los demás. Para el despertar de los demás. In a masterful series of books by Chogyam Trungpa Rinpoche that I've been working on lately, en unos libros de este maestro que ha mencionado él, cuyo nombre no puedo pronunciar. Chogyam Trungpa. Tibetan master. Sí. Contemporary Tibetan master. Un maestro contemporáneo, sí. He talks about these 3 steps too, but he says that you cannot focus on the third or the second without the first. También se fija en estos 3 pasos, pero dice que no puedes dar los 2 segundos pasos si no has dado el primero. He compares it to the foundation, the walls and the roof of a building. Bueno, hace una analogía con las paredes, o sea, los cimientos, las paredes y el tejado de un edificio. So the first step may be to work on a good life.
Así que el primer paso sería trabajar en tener una buena vida, to make sure that you're physically and mentally healthy. asegurarte de que tienes buena salud In a física y way, you can say mental. that's the foundation. Eso puedes decir que es los cimientos. I'm thinking now of starting a new school. Ahora estoy pensando en empezar una nueva escuela. Some of you are already members. Algunos de vosotros ya sois miembros. We call it the mindlessness school. Le llamamos la escuela sin mente, sin cabeza. Because if you really look into the mind, Porque si realmente miras a la mente, then you start to see that there is nothing that you could ever call mind. te das cuenta de que realmente no hay nada a lo que puedas llevar mente, And llamar. that you can liberate yourself of your own mind. Que te puedes liberar de tu propia mente. See, but that will be more the second stage. Pero ese sería un poco el segundo paso. That will be the walls of the building. And Las- then we still have to get to the roof. Las paredes del edificio, pero todavía tenemos que llegar al tejado. So I don't know, I'm in favor of any type of practice that help people. Yo apoyo cualquier tipo de práctica que pueda ayudar a la gente. And some of us may need very specific medication, A lo mejor alguno de nosotros necesitamos una medicación especial, whereas others may be helped under certain circumstances just by an aspirin. cuando otros con una simple aspirina ya estamos listos. Is there anything wrong with aspirin? I don't think so. No creo que la aspirina tenga nada malo, no lo creo, ¿no? You see, but it may not cure certain diseases. Solamente que no es suficiente para curar muchas de las enfermedades. It doesn't necessarily mean that aspirin can't be good for somebody. Que eso no significa que la aspirina para mucha gente le sirva para muchas cosas. So again, I think there is just many ways. Así que yo realmente lo que creo es que hay muchas maneras There is diferentes. not one ideal way to do this. No hay solamente una manera ideal de hacer este tipo de cosas. And nowadays I actually find often people coming to our monastery Y hoy en día yo veo mucha de la gente que viene a nuestro monasterio who have a mindfulness background. que ha estudiado este mindfulness al que te refieres, And then at some point are ready to make a next step. y entonces ya tienen bastante camino avanzado para el siguiente paso. And I think that's perfectly okay. Y que a mí me parece estupendo. Gracias. Yeah? Okay. ¿En qué medida es necesario un maestro para este camino? In which measure do we need a master to lead us through this way? Why do we need a master? Yes. How much do we need it? Well, it depends. Depende, ¿eh? I think it depends how far you want to go. Depende hasta dónde quieras llegar. What we just talked about, these three categories of aspiration. Por ejemplo, esas tres categorías a las que nos hemos referido. I think in all categories it helps to have somebody to show you the way. En todas las categorías es importante que tengas a alguien que te enseñe. But then I think that the teacher has a different role in these different categories. Creo que el maestro tiene diferentes papeles en estas diferentes Let's categorías. say if you want to play the violin as a hobby, Digamos, por ejemplo, si tú quieres tocar el violín como hobby, you may go and see a teacher. puedes ir a ver un maestro, But imagine if, or maybe somebody is happy to just play by himself. o a lo mejor pues lo puedes tocar tú solo. But somebody who wants to get a little further may need the help of a teacher. Pero si por ejemplo quieres progresar en la práctica del violín, necesitas ya un maestro. But then imagine if you really want to make it your profession. Bueno, imagínate que realmente quieres ser un profesional, tocar el violín a nivel profesional. Yeah, you probably need the real master. Entonces ahí sí que necesitas un buen So maestro. it's quite simple in a way. Así que, bueno, yo lo veo de manera muy simple. I often compare Buddhist practice with music. The Buddha himself did. Bueno, yo comparo el budismo con la práctica de la música. Por ejemplo, el mismo Buda así también lo hacía esta comparación. See, there are people who quite happily practice on their own. Bueno, hay gente que están encantados de practicar solos. Just like there are people who play music on their own. Hay gente que toca música en solitario. So I think it depends what you want. Es que depende de lo que quieras. If you want to really practice deeply, Si realmente quieres practicar en profundidad, if you really wanted to enter this mysterious place called mind, si realmente quieres entrar en este lugar tan misterioso que es la mente, if we really want to get to the bottom of it, si quieres llegar hasta el fondo del asunto, and if we really want to realize our innate wisdom si que realmente quieres and compassion, llegar a la sabiduría absoluta y a la compasión, in Zen we believe then we need guidance. entonces en el Zen nosotros creemos que sí necesitas que te guíen. Because going so deep is kind of dangerous. Porque profundizar tanto puede ser peligroso.
And the ways we can deceive ourselves are endless. Y hay un montón de maneras de las que nos podemos engañar. See, we may have a little insight and think that's the realization of the Buddha. Por ejemplo, podemos tener una cierta visión y de pronto nos creemos que eso ya es la manera del Buda. Or we may think we have an insight. O podemos tener una manera de ver. And it may just be another habitual pattern. Y puede ser que sea una de nuestras maneras habituales de ver las cosas. So that's why it's always said that most of us need a mirror. Así que por eso siempre digo que nosotros necesitamos como un espejo delante. Most of us need somebody else to understand ourselves. Todos necesitamos que alguien esté delante para que nos, para hacer la comparación de sí. Often I think that as an individual, habitualmente pienso que como individuos, you need somebody else to kind of look through your own habitual patterns. Necesitas a alguien más para que mire, para que se dé cuenta de si lo que estás haciendo son tus patrones habituales. And then we may need others, a group of people, like a sangha, what we call the sangha under a particular teacher. Y también es muy práctico tener un grupo de gente, una sangha, que es lo que llamamos un grupo de gente que medita. In order to start to see some of our habitual patterns that are more group-oriented. Para que ahí nos damos cuenta de los patrones habituales que usamos cuando estamos a nivel grupal. And then at some point we need to maybe, I don't know, go to another country or get acquainted with another culture. No sé, y pues también nos puede servir, por ejemplo, el ir a otro país, entrar en contacto con otra cultura. To see through your cultural Así patterns. ves a partir de tus propios hábitos culturales. So at some point everybody becomes your teacher. Así que hay momentos en que todo el mundo puede ser un maestro. Yeah. ¿Cuáles son los criterios para elegir uno? What are the criteria to choose a teacher? Well, that's a difficult question. Difícil. Because I think it is a lot your own intuition. Aquí juega un papel fundamental tu propia intuición. Of course, it can help if you understand or learn what person it is and what his or her background is. Por supuesto, ayudaría muchísimo saber qué tipo de persona, qué tipo de maestro estás buscando. One of my criteria was at the time cuando yo lo hice, mis criterios fueron that I wanted to see the teacher of my teacher. Quería ver al maestro de mi maestro. You see, if you choose a teacher, you better choose one who had also a teacher himself or herself. O sea que si tú vas a elegir un maestro, está bien elegir uno que haya tenido un buen maestro. And preferably represents a tradition rather just a personal sort of experience. Y yo creo que es mejor que este maestro represente una tradición, más que simplemente sea una cosa que se haya inventado o que haya iniciado esta persona. So that there's more faith. Sí hay más fe. That we don't only go by our own personal sort of feelings. Que así no solo estrictamente vamos por nuestros sentimientos personales. Because in a teacher-student relationship, I think there is something more at work than just liking or disliking. Porque, por ejemplo, en lo que es la relación entre el maestro y el alumno, no solamente nos podemos ceñir a lo que son los gustos, que si nos gusta, que si no. When I saw my teacher first time, la primera vez que yo vi a mi maestro, I just knew this was my teacher. Me di cuenta inmediatamente que ese era mi maestro. So it made me very happy. Y lo que, bueno, esto me hizo But the second thought I had, oh, this is going to be very dangerous. El segundo pensamiento que tuve es, bueno, esto va a ser peligroso. And it has been. Y lo ha sido. So it was not just a matter of likes or dislikes. O sea, que no era solamente una cuestión de me gusta o no me gusta. We call that karma. Eso es lo que llamamos el karma. That there is a karmic link between two people. Que hay un vínculo de karma entre dos personas. So those are a few things, I believe. Bueno, estas son una de las cosas que puedes ver, creo. Yo le he escuchado decir en alguna ocasión que guiarnos por alguien que tuviera un mínimo humor, que fuera humilde, me parece, y otra tercera cosa. Sometimes it's how you say that you should be guided by someone who's got a bit of sense of humor and ¿qué era la otra cosa, perdón?
A person who is a bit humble, with a sense of humor. It all helps. Esto, sin duda, son buenas cualidades. I never trust wisdom if there is no humor in it. Yo nunca creo en la sabiduría si no hay un poquito de humor, por lo menos. Because ultimately the truth is very funny. Porque la verdad, al fin y al cabo, es muy divertida. We just take ourselves so seriously where there is no reason for it. Habitualmente nos tomamos demasiado en serio y no tenemos ninguna razón para eso. So, if you find a teacher who's maybe too serious, Si realmente encuentras un profesor que es demasiado serio, but then I don't know, maybe that teacher would still be the only one who will be good for you, who knows? pues a lo mejor, bueno, podría ser que este fuera el adecuado para ti. ¿Quién sabe?